Dejar un trabajo bien pago en donde tienes una gran proyección a futuro para tomar el legado de una empresa familiar no es una decisión fácil. Sin embargo, para nuestro siguiente invitado, este fue el inicio de un camino donde ha tenido que aprender a separar familia de negocios, donde tuvo que tomar todos los aprendizajes que tuvo con su padre desde niño y en donde ahorita está creando los mecanismos para que ya una nueva generación se sume al negocio familiar. Nos acompaña hoy Jonathan Salas, el gerente general de Portones Salas, con quien conversamos de esto y mucho más. Soy Esteban Bogantes y bienvenidos a Money Talks. Hola Jonathan, gracias por acompañarnos en Money Talks. A usted las gracias, Esteban. Bien, es un gusto para mí estar por acá. No, pura vida, de verdad que sí. Jonathan, bueno, contanos un poquito cómo ha sido la historia de Portones Salas. ¿Cómo es esta historia ahí que empezó primero con tu papá, y luego ustedes? ¿Cómo ha sido toda esa trayectoria? Ya 44 años en el mercado, no se los brinca cualquiera, ¿verdad? 44 años. Contanos cómo ha sido esto. Sí. Básicamente, bueno, es una empresa familiar, como ya lo sabes. Empezó hace ya 44 años y mi padre trabajando en una empresa externa, él gradualmente pues hacía trabajos externos aparte. Trabaja en una empresa que no tiene que ver nada con la parte metalmecánica, pero él siempre ha sido una persona muy ingeniosa, o sea, súper hábil y súper ingeniosa, y que para mí es como mi norte a seguir, por el enfoque que él tiene de vida. Claro. Y conforme fueron pasando los años, pues obviamente él tomó la decisión ya de independizarse, obviamente ya de tirarse al agua en la parte de estructuras, principalmente en la parte de portones, cuando antes trabajaba todo lo que es la parte de metal. Y en esos años él tuvo la bendición de llegar a crear una estructura interesante a nivel de clientes, con clientes igualmente muy reconocidos aquí a nivel de Costa Rica. Él trabajaba solo en San José. Y gradualmente seguimos trabajando sobre esa área. Trabajaba principalmente él y mis hermanos, estuvieron trabajando con él. Y después pues yo seguía estudiando como tal. Entonces el tiempo fue pasando y hasta que después de los años de un hermano mío tomó la decisión de invitarme a ser parte de la empresa, porque ya mi padre le había cedido a él la empresa en cierta forma. Y ya después obviamente entonces yo tomé la decisión de volver a ingresar a la compañía con ellos como tal, ¿verdad? Vos estabas en otro trabajo en ese momento y volviste. Sí, es una historia interesante porque a pesar de que yo toda la vida trabajé con ellos en mis vacaciones, ¿verdad? Yo era el típico niño o adolescente que en mis vacaciones de 3 meses y de 15 días era ir a trabajar, ¿verdad? Sí, no había vacaciones, era ir a trabajar. No había vacaciones, exacto. Pero vieras que gracias a Dios, eso es lo que lo hace uno, lo que es uno ahora, ¿verdad? Si no fuera por eso, yo creo que la historia sería muy, muy diferente como tal, ¿verdad? Claro, pero vamos a ver, volvamos un poquito a lo de tu papá. Cuando tu papá decide dejar el trabajo que tenía y emprender, pues ya los tenía a ustedes, me imagino, a la familia, ¿o cómo fue ese periodo? Como lo comentaste, ya eso fue hace muchísimos años. Igual nosotros estábamos pequeños, mis hermanos estaban estudiando, ya sea en el colegio o en la escuela, igualmente yo. Y mi papá pues igualmente seguía trabajando, y mi hermano mayor, a pesar de que él estaba estudiando, pues le dedicaba mucho tiempo igualmente al trabajo con mi papá. Ajá. Entonces era de mi papá, mi hermano y probablemente ahí algunos otros colaboradores. Y gradualmente fueron pasando los años. Gracias a Dios, como le digo, unos clientes bastante buenos. Empezamos con toda la parte de estructuras y seguimos sobre esa línea. Después, al cabo de los años, pues obviamente el mercado va cambiando, el mercado se va a ir diversificando. Y mi padre, él había inventado unos motores eléctricos para garajes, ¿verdad? Porque anteriormente traer un motor o conseguir un motor era casi imposible, ¿verdad? Era muy costoso, sí, claro. Sí, costoso, y casi nadie los tenía. Entonces mi papá, él era electromecánico, entonces ingeniosamente empezó a hacer una serie de motores, una serie de equipos, y empezó obviamente a venderlos como tal. Entonces obviamente eso a los clientes pues obviamente les fue gustando. Y vuelvo, le digo, la ventaja es que los clientes que llegamos a tener son clientes de un alto valor adquisitivo en este caso, y él llegó a compenetrarse mucho con ellos, a crear una relación muy estrecha, de hasta amistad con ellos. Claro.
Y bueno, y el tiempo fue cambiando el mercado. Después ya nos empezamos a meter un poco con la parte de portones como tal, porque nosotros, por la edad antes era solo estructuras. Nos fuimos metiendo en la parte de portones y los estábamos comprando acá localmente, ¿verdad? Y ya fue después cuando yo me incorporé a la compañía que empezamos obviamente una nueva etapa en el mercado como tal, ¿verdad? Claro, ya vamos a llegar a la parte actual. Hablemos un poquito de este tiempo, cuando vos estudiabas y eso, que no tenías vacaciones, tenías que estar trabajando con tu papá. Ya cuando uno está grande, y lo hemos conversado, digamos, yo pasé por algo similar, lo ve, ¿verdad?, como un beneficio y como algo que realmente lo forma a uno, claro, en su carácter, en la manera, el valor que le da las cosas. Pero en esos momentos no lo pasa uno tan bien, ¿verdad? Cuando de uno pasar los amiguillos que van a mejenguear o, ¿verdad?, a divertirse, claro, y uno ahí en el trabajo. ¿Cómo fueron esos años? ¿Qué aprendizaje pudiste sacar de eso? Hay una serie de anécdotas en este caso, como te decía anteriormente. Ahora uno lo ve con otros ojos. En su momento, pues por supuesto, uno como niño en este caso, pues no era así como muy lindo, ¿verdad? Aunque yo siempre me gustaba meterme y estar ayudando y todo eso, pero igual el estar uno trabajando ahí afuera de la casa, arreglando los carros ahí debajo del carro, no sé, cambiándole alineándolo, cambiándole las cruces, lo que sea. Sí. Y ver usted un sábado, un domingo, usted estar ahí, ver sus amigos cuando van ahí con la bola y con el traje de baño y todo, cuando van ahí para las piscinas y todo. No crea, en esos momentos... Claro, es difícil. Es difícil. O igualmente, uno no lo entiende en realidad, cuesta mucho entenderlo. Cuesta mucho entenderlo. En el momento, digamos, en los fines de semana y en vacaciones, yo creo que mi papá, digamos, sabiamente fue en el caso mío, yo creo que mis hermanos, pues obviamente las épocas son diferentes y a mis hermanos no lo voy a negar, probablemente a ellos les tocó etapas más duras de ese proceso de crecimiento de mi padre, porque el momento él empezó de cero como tal. Claro. Y en el caso mío, digamos, fue interesante porque cuando yo empezaba desde la escuela a irme a trabajar con él todas las vacaciones, al principio ir a trabajar con él es donde yo me llevaba el termo con la comida y el vaso de limón ahí congelado, ¿verdad? Mm. Y fue muy interesante porque andando con él, escuchándolo hablar con los clientes, escuchándolo a él ver las ideas, cómo se había que arreglar algo, cómo había que mejorar algo, pues obviamente es la formación de uno como tal. Y gradualmente bajo ese proceso, pues ya yo iba ya creciendo y ya no era quedarme andando con él, ¿verdad? Ya ahora sí, ahora usted quédese acá, usted va a coordinar esto, usted va a ver esto, o ya después yo me encargaba de ir a hacer reparaciones a diferentes clientes. Y era el proceso, ¿verdad? Era el proceso de todo ese desarrollo, ¿verdad? Claro, pero eso le va dando a uno, Jonathan, una serie de valores que no se aprenden en otro lado, ¿verdad? O sea, el formar parte primero de algo familiar, ¿verdad? De un tema de legado, que ahora vamos a hablar un poco de eso cuando vos ya asumiste la empresa y no es lo mismo trabajar, bueno, primero en algo familiar, ¿verdad? Porque tiene una connotación, pero cuando es algo que ya viene generado por nuestros papás, es distinto, ¿verdad? Se le da un sabor diferente a las cosas y al esfuerzo que se tiene que hacer por eso, y haberlo sembrado desde pequeño tiene un impacto que eso no te lo enseñan en ningún lado. Sí, no, totalmente, o sea, totalmente eso. En las universidades no lo enseñan, ¿verdad? La calle es la que enseña eso. Y como lo comentábamos y lo hemos comentado anteriormente, no deja de ser duro, o sea, no deja de ser duro en su momento porque uno en ese proceso no lo entiende. Y en el proceso de crecimiento de uno, porque igualmente mis papás, con más de los dos, fueron personas que empezaron de cero, totalmente. Mi madre enfermera ahí del Hospital México, mi padre pues un electromecánico, en donde entre los dos tenían o querían y anhelaban pues obviamente salir adelante, los dos de familias pues obviamente de escasos recursos, y no deja de ser duro ese proceso, pero lo más importante es que los dos, tanto mi padre como mi madre, digamos, siempre tenían la confianza y no es que no lo dijeran, sino que con el vivir de ellos siempre nos inculcaron de que uno podía seguir hacia adelante y que al final el cielo es la meta, ¿verdad? Como tal. El cielo es el límite. O el cielo es el límite, como tal, ¿verdad? Muy bien. 44 años ya en el mercado. Vos asumí la empresa. ¿Hace cuánto asumiste vos ya la empresa? Hace como
como 22 años, tal vez. 22 años, sí, ya. Como por ahí. Ha pasado bastante agua debajo de ese puente ya. Sí. ¿Cuáles consideras que han sido los principales retos? Porque vamos a ver, cuando se asume un negocio familiar, sobre todo algo que empezó así como algo muy empírico, de su papá ahí con su ingenio, atendiendo una cantidad de clientes, a lo que es hoy día, digamos, ya la empresa tal cual, han tenido que haber pasado 1000 cosas, 1000 retos que enfrentar. ¿Cuáles consideras que han sido como los más importantes o los que más han marcado el camino de Portones Alas? Bueno, son muchos como tal, pero yo creo que el reto más importante o más difícil es el que la estructura o la familia como tal al final crea en el proyecto como tal. Claro. ¿Y por qué te cuento esto? Porque en esa época donde yo estaba trabajando en otra compañía y ya conversando yo con mi hermano, que ya mi padre le había dado la compañía a él, donde él me invita a ser parte de la compañía. Lamentablemente, como ser humano, a veces uno siempre se pone límites y se pone obstáculos y se pone limitaciones como tal. Y en su momento, al principio, parte de las mayores dificultades es en tratar de romper esos esquemas de vida como tal. Claro. Y te lo cuento porque en un día, en una reunión que tuvimos ahí en la oficina, igualmente hace 20 años, donde éramos más caciques que indios, ¿verdad? Porque éramos como 4 jefes y como 4 empleados, ¿verdad? Las empresas familiares eso pasa, ¿sí? Exacto, o sea, una vez conversando con ellos, entre todos los que venimos hablando, yo les comentaba a ellos que la meta para mí era llegar a ser una de las empresas, pues obviamente, más grandes o más sólidas de Costa Rica y de Centroamérica como tal. Y nunca se me olvida, porque igualmente a ellos les dio gracia, ¿verdad? Les dio gracia el comentario. Y yo les comentaba que por qué, o sea, que por qué no, o sea, que nos limitaba, o sea, que uno no tiene que tener temor como tal, ¿verdad? Al final no es tener temor de la competencia, sino de la incompetencia que uno pueda tener, ¿verdad? Y que al final estamos en una posición que no tenemos nada que perder, tenemos todo que ganar, ¿verdad? Ellos no te entendieron esa visión en ese momento. No, para nada. O sea, vos la tenías y ellos no lograban todavía como ver en lo que se podía convertir realmente la empresa. Sí, exacto. No lo veían. Sí te voy a ser honesto, el que siempre le doy gracias a Dios también es porque mi padre siempre creyó en mí, a pesar de que yo era el menor, ¿verdad? De mis 3 hermanos. Y de hecho... eso le pone un ingrediente adicional, ¿verdad? Sí, porque o sea, claro, cuando mi hermano me llamó para ser parte de la empresa como tal, yo sí le fui muy claro y le dije, bueno, yo voy a dejar donde estoy trabajando, que gracias a Dios me está yendo muy bien, ya tenía a cargo más de 120 personas, tenía 2 gerencias a cargo mío, o sea, gracias a Dios estaba muy bien como tal. Una de las primeras condiciones que yo le puse, o una de las primeras, no, la única condición que yo le puse a él fue de que está bien, yo me voy a pasar para acá, pero sí quiero que me deje de ver como el hermano menor, o sea, quiero que si las cosas se van a hacer, se hagan a mi manera. Uh-huh. Y vuelvo y le digo, en su momento, gracias también a mi hermano, él creyó en mí, también él creyó en mí porque sí, claro, él decidió, sí, véngase. Y al final, entonces, pues me vine para acá y al final primero gracias a Dios y gracias a todos, porque yo creo que todos forman un elemento muy importante dentro de la compañía, o sea, claro, mi padre y mis otros 2 hermanos, creo que son elementos totalmente indispensables, básicamente, para el equipo. Sí, las empresas familiares a esa particularidad. Como vos decías antes, en algún punto se puede dar que hay más caciques que indios, pero finalmente bajo una estructura todos tienen cosas muy importantes y tienen ese tema de arraigo que para mí es fundamental, ¿verdad? Cuando están esas personas. Volvamos al tema de las empresas familiares. O sea, todas las empresas de por sí ya tienen retos, ¿verdad?, por sí solas, pero las empresas familiares son particulares por esos temas que venimos hablando. Tanto como de poder amalgamar este tema familiar con la parte profesional, que cada quien entienda como ¿verdad?, cuál es su responsabilidad, cuál es lo que se espera de ellos. Desde cómo trasladar también esto a las nuevas generaciones que vienen llegando, porque ya vienen hijos, vienen sobrinos, que también se van, ¿verdad?, se van metiendo. Ya en toda esta experiencia ya tenés 22 años al frente de la compañía.
¿Qué considerarías vos que son los factores que se deben manejar con más detalle dentro de las empresas familiares para que esta transición y este crecimiento sea de una manera más natural? Creo que algo de lo básico, y que nosotros tenemos un lema en la compañía de que nosotros somos familia antes de las 6 de la mañana y después de las 7 de la noche. Okay. O sea, punto. Durante ese horario somos colaboradores, somos empleados y cada quien tiene que desempeñar su función y viene aquí a trabajar. O sea, aquí no es porque yo soy yo y usted es usted y no, o sea, aquí realmente todos tenemos responsabilidades y si me tienen que llamar la atención a mí, pues me la llaman, y si yo tengo que llamar la atención a alguien, se la llamo. Okay. Sea mi hermano conmigo, o mi papá conmigo, o yo con mi papá, o lo que sea. Básicamente creo que eso es, para mi punto de vista, algo complicado en las empresas familiares. Claro. Saber dividir y saber de que no venga el hermano, como dice el tío, el primo, el sobrino, el abuelo, el nieto, a venir a querer pedir un papel determinante o un papel importante dentro de la compañía sin habérselo ganado como tal, ¿verdad? Claro, sí, sí. Ahí el tema de comunicación, ¿verdad? Imagino también juega un papel fundamental, y que cada quien entienda, y creo que esa es la parte más complicada, ¿verdad? El que entiendan y acepten esas condiciones. Exacto. ¿Verdad? Porque no es fácil, digamos, cuando te sentís dueño, ¿verdad? O socio. Exacto. O parte de, el que te impongan cosas a veces no es tan bien visto. Sí, pero es que en el caso de nosotros, lo han logrado llevar. Veas que lo hemos logrado llevar. Al final, como todo, inclusive entre familia, igualmente nos tenemos nuestras diferencias. Pero gracias a Dios, digamos, creo que somos un equipo, una familia interesante, en el sentido de que por más problemas que hayan habido en estos años atrás, a los minutos o a las 2-3 horas como que no haya pasado nada. O sea, y por más serio que sea la diferencia como tal, creo que eso también da pues una madurez obviamente, claro, personal y empresarial como tal, ¿verdad? Y también importante el tener una base familiar sólida, o sea, porque eso le ayuda. Si la familia tal cual, ¿verdad? Porque al mezclar familia y negocios, si la familia tal cual no está como muy sólida, cualquier diferencia que se van a dar siempre en los negocios genera una fricción muy difícil de solventar después. Sí, eso está muy bien. Y la confianza, yo creo que a veces yo peco por ser demasiado sincero, pero creo que mis hermanos hemos logrado entrar en este juego, en el sentido de que si a mí me dicen o a ellos le dicen X cosa, tenemos la apertura de hablarnos y la confianza de decirnos las cosas de lo que se está comentando, porque yo creo que para mí la transparencia, la sinceridad son vitales. O sea, yo la mentira la detesto y creo que eso es una base muy sólida dentro de cualquier compañía, ¿verdad? Saber uno qué esperar de la gente, ¿verdad? Claro, eso es fundamental. Jonathan, bueno, yo tengo el honor de conocerte a nivel personal. Quiero que entremos un poquito más en un tema familiar tuyo. Sé que tienes 2 hijas, ambas en edades estudiantiles todavía, y con un futuro pues, con muchas posibilidades. Hoy día, con tanta distracción, con tanto discurso fácil en internet de generar dinero de manera fácil, sin mucho esfuerzo, sin dar mucho a cambio, lo hemos conversado a nivel personal entre nosotros. ¿Cómo consideras que es la mejor forma de poder guiar jóvenes en este momento para que no se pierdan dentro de tanto ruido, que puedan encontrar como su camino o su propósito, sin caer en estas ofertas fáciles o en ¿verdad? En esto que han hecho las redes sociales, que tienen cosas muy buenas, pero en esto a los jóvenes a veces, pucha, digo, qué difícil ser joven en estos momentos, porque te cargan con tanta información que tal vez no tenés las herramientas para poder entenderla correctamente. ¿Qué le recomendarías a las personas que tienen hijos en edades estudiantiles, que están ya en su adolescencia, inclusive entrando a universidades, para que puedan orientarlos en que puedan encontrar un camino profesional y, ¿verdad?, que les dé un buen desarrollo? Sí, creo que, bueno, como digo, esto lo hemos conversado ya bastante tiempo atrás. Bueno, y en el caso de mis hijas, siempre ha sido mi norte, tratar de enfocarlas y alinearlas a ellas, a que ellas primero crean en sí mismas como tal, y que al final vean que de hecho, casualmente hoy en la mañana estaba conversando con las dos, pero principalmente con una de ellas, y yo le comentaba que yo considero que, yo les digo a ellas que la vida es como un juego,
¿verdad? Yo les digo a ellas que al final, para poder ganar usted, al final, este juego de la vida, usted tiene que aprender a jugar las reglas del juego, como Así tal. es. Pero sí, digamos, conversando al que me estás diciendo, es bastante complicado porque yo lo que trato de hablar mucho con ellas es de hacerles ver que las cosas hay que ganárselas y que las cosas realmente no son tan fáciles como las hacen ver. Como las quieren pintar, claro, sí. Y en el caso mío, pues yo trato de que ellas traten de ganarse las cosas, y no es porque uno no pueda, sino porque uno no debe, como tal. Es que ahí es donde como papá a veces nos cuesta, ¿verdad? Exacto. Cuando uno tiene las posibilidades de poder darle cosas, el negárselas, porque es una decisión, ¿verdad? Cuando no se puede, pues no se puede, es más fácil, ¿verdad? Si no tengo cómo, ni modo. Sí. Pero cuando uno puede, el negarle algo a los hijos, a veces como papá nos cuesta, pero es una lección valiosísima. Sí, y totalmente de acuerdo. Pero a veces ellas no lo entienden. Ahora yo creo que ya han aprendido mucho y ya después tienen ahí su ahorro y van trabajando un poco con esto. Pero es un proceso que al final de ellas pasan con uno, lamentablemente digo yo, un rato en la mañana y un rato en la tarde-noche, como tal. Entonces, y pasan 10, 12 horas, obviamente, en su medio social, en donde obviamente tienen mucha influencia. Claro. ¿Verdad? Pero igual, lo que yo trato y lo que yo le puedo recomendar a la gente es hablar muchísimo, aunque a veces uno está hablando y ellos vuelven a ver por otro lado, sí. ¿verdad? Pero yo lo que les digo es que ahí les queda la semilla. O sea, y yo lo que les digo es que, vuelvo y les digo, que esta vida es muy linda, es hermosísima, pero igualmente hay que aprender a vivirla. Pero también todo eso honesto. También yo les comento a ellas de que al final ellos tienen que ir aprendiendo este juego de la vida, pero como juego hay que aprender a disfrutarlo, ¿verdad? Esto no es disfrutar el proceso. Disfrutar el proceso. Y yo les comento mucho a ellas que al final no todo es dinero. La verdad que el dinero, pues, obviamente es importante, claro, pero para nada es lo más importante. O sea, así es. No, buenísimo, Jonathan, de verdad que ha sido maravilloso. Gracias por de verdad todos estos consejos. Y ya para cerrar, siempre le pedimos a nuestros invitados alguna frase propia o de un tercero que quiera dejarnos como mensaje final para nuestros seguidores. Bueno, frases a nivel personal tengo muchísimas, digamos, y más por el ámbito espiritual. Claro. Y una, digamos, que a mí siempre me cala mucho es no temas, ¿verdad? Y es una de las palabras que más aparece en la Biblia como tal, porque al final todo lo que nosotros pidamos en oración, yo sé que al final con la ayuda de Dios y con la guía de Dios, yo sé que se va a lograr, ¿verdad? Y con el esfuerzo, pues obviamente de nosotros como tal, ¿verdad? Perfecto, Jonathan, maravilloso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, con todo gusto, para servirte. Esperamos te haya gustado este episodio. Estos son los principales aprendizajes traídos a ustedes por Republic Workspace. Número 1. Ten clara tu visión y aunque los demás no la vean, sigue adelante con ella. Muchas veces no vamos a entender que los demás no vean exactamente lo que nosotros queremos desarrollar. Sin embargo, si tienes tu visión clara, sigue adelante. Número 2. Enseña a tus hijos a creer en ellos mismos. Es importantísimo generarles confianza de que sigan sus sueños, de que crean en sus capacidades y vayan por su camino. Y número 3, haz las cosas con fe. Aunque tengas miedo de iniciar algo, sé seguro de ti mismo, cree en ti mismo y sigue adelante. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente Money Talks.